Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Hoy les voy a dejar la lección correspondiente al día miércoles y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se titula Antropología filosófica y el modelo del hombre. Un título que se ve medio raro, pero que vamos a ir desentrañando a lo largo de la clase, no se preocupen. Si ustedes recuerdan, ya vimos todo lo que tiene que ver con los principios éticos y morales de la práctica del trabajador social y del trabajo social como tal. Entonces ya vamos a estar viendo, ya vamos a empezar a ver, ¿verdad? Lo que tiene que ver o los enfoques que han impactado el trabajo social para su concepción, para su existencia y para su funcionamiento. El primer enfoque que vamos a estar platicando precisamente es el de la antropología filosófica y el modelo del hombre. Vamos a comenzar, chicos. Primero me gustaría definirles o que ustedes supieran qué es antropología para poder empezar a hablar de la antropología filosófica, ¿verdad? La antropología es una palabra que tiene origen griego, cuyo significado etimológico divide la palabra en dos, antropos y logos. Antropos, que tiene que ver y que significa hombre, y logos, que significa tratado, conocimiento o estudio. Por lo tanto, la antropología refiere ser el estudio del o sobre el hombre, ¿verdad? Ahí ya tenemos una idea clara de qué es el objeto de estudio de la antropología. Y el objeto de estudio de la antropología es el hombre. La evolución del hombre a lo largo de la historia y las consecuencias que su existencia ha traído a la sociedad de la que forma parte. De eso se encarga la antropología, ¿verdad? De estudiar la evolución que ha tenido el hombre desde los aspectos físicos, pero también desde los aspectos culturales, morales, sociales. Es decir, estudia al hombre en todo su esplendor. Causas de su origen, de su evolución y consecuencias de estos orígenes y de esta evolución. De este estudio antropológico se deriva una ramita que se llama antropología filosófica, que prácticamente es el estudio filosófico del hombre, ¿no? Esto se refiere a que estudia al hombre desde un aspecto completo, ¿verdad? Estudia al hombre como un ser animal, como un ser biológico, como un ser social. Es decir, la antropología filosófica va a estudiar la esencia de la existencia del hombre y las manifestaciones que constatan la existencia del hombre, ¿no? Porque muchas veces en estos estudios filosóficos pienso o existo y pienso, entonces la antropología filosófica es la que se encarga de constatar la presencia del hombre dentro de la sociedad y de estudiar estos fenómenos enigmáticos que rodean al hombre, como son el conocimiento, como son la moral, la religión, ¿verdad? Les decía yo que la esencia del hombre es estudiada precisamente por la antropología filosófica. Esta disciplina va a abarcar el estudio del hombre en su totalidad, ¿verdad? Porque se va a apoyar en el desarrollo histórico y la evolución que el hombre ha tenido a lo largo del tiempo en todos los aspectos, culturales, sociales, físicos, etcétera, ¿verdad? El hombre es tan importante para la filosofía porque él es el constructor de la realidad que vivimos. La realidad se la debemos a la existencia del hombre, y la existencia del hombre es quien crea la realidad en la que vivimos. Estamos rodeados de ciertas situaciones, de cierto tipo de organizaciones, de cierto tipo de estructura, grupos sociales, y todos estos aspectos que les acabo de mencionar, ¿quién los ha construido? Pues el hombre a través de su existencia.
Los aspectos enigmáticos y fundamentales de la antropología filosófica, como la moral, como el conocimiento y como la religión, son aspectos que el hombre se ha preguntado desde su existencia. Por ejemplo, si el hombre se pregunta ¿qué puede saber?, encuentra su respuesta en el conocimiento. Si el hombre se pregunta ¿qué debe hacer?, encuentra la respuesta a este interrogante en la moralidad, ¿no? Que es parte de la ética que nos enseña lo bueno, lo malo, la conducta buena, la conducta mala. Y si el hombre se pregunta qué esperar sobre su existencia, generalmente encuentra esa respuesta en la religión, sobre todo cuando son aspectos de ideologías o doctrinas de creer en algo superior a nosotros, ¿verdad? Bueno, chicos, esto en relación a qué es la antropología filosófica. Ahora, como el objeto de estudio de la antropología filosófica es el hombre, el modelo del hombre, la esencia del hombre, pues tenemos que saber qué es el hombre, chicos. ¿Ustedes se han imaginado qué es el hombre o se han preguntado alguna vez qué son? Ustedes son hombres, son seres humanos. ¿Qué es el hombre? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Bueno, chicos, pues el hombre filosóficamente puede ser definido como un elemento integral del fenómeno de evolución, ¿verdad? Como un elemento integral del fenómeno evolutivo y parte fundamental de las revoluciones adaptativas que han existido a lo largo de la historia. La evolución del hombre tiene dos factores importantísimos. La cultura y las necesidades. La cultura y las necesidades forman parte importantísima de cómo va evolucionando y cómo el hombre se va adaptando. Lo vamos a ir explicando, chicos. En primera instancia, el hombre, los seres humanos que somos hoy, como hoy nos conocemos y nos visualizamos, no fueron los seres humanos que existieron en la historia o el primer ser humano que existió en la historia. Si ustedes recuerdan las clases de biología, pueden conocer o pueden recordar de alguna manera que pasamos por varios procesos evolutivos. En el primero que éramos muy parecidos a un mono, luego que fuimos acortando nuestras extremidades, nos fuimos haciendo más derechos, nos erguimos y fuimos desarrollando también nuestras capacidades racionales, nuestras capacidades mentales, de tal manera que en virtud de las necesidades que teníamos, nosotros, tanto física como emocional, como mentalmente, íbamos cambiando. Les quiero poner un ejemplo. La jirafa. Cuando yo leí un poquito de cómo fue la evolución de la jirafa, según la historia, la jirafa no era la que hoy conocemos. La jirafa era chaparrita, ¿no? Sin embargo, con todos los cambios climáticos que hubieron, los árboles o las hojas de los árboles fueron situándose en las partes muy altas de los árboles. Entonces, la jirafa, derivado de que tenía necesidad de comer, se tuvo que ir adaptando físicamente para satisfacer esa necesidad. Entonces se fue estirando. Cada vez que la jirafa se extendía para comer las hojas de los árboles, se fue estirando hasta que su cuello se hizo como el que hoy conocemos. Este ejemplo se puede transportar a la evolución de nosotros como hombres, ¿sale? Lo mismo pasó con nosotros. Nosotros existimos dentro del mundo, de la tierra, de una manera distinta en la antigüedad, ¿verdad? Éramos seres humanos con capacidades y características físicas y mentales totalmente distintas a las que hoy tenemos. Sin embargo, derivado de las necesidades y el entorno que nos rodeaba, pues tuvimos que ir evolucionando, tuvimos que ir adaptándonos a las realidades que nos presentaba nuestro entorno, y por ende es que tal cual hoy nos convertimos en lo que vemos, en lo que podemos visualizar hoy en día. Ejemplo, el hombre
empezó su alimentación y su sobrevivencia, pues consumiendo todo lo que conseguía en su entorno, ¿no? Hubo un momento en que el hombre consumió todo lo que tenía en su entorno y pues ya no tenía más y tenía que emigrar a otros lugares para poder conseguir comida. Derivado de esta migración y derivado de esta situación, el hombre se fue dando cuenta que los productos y los satisfactores que utilizaba para sus necesidades se acababan. Entonces tuvo que aprender a renovar esos satisfactores a través de ¿qué? De la agricultura. Y el hombre, en lugar de seguir siendo nómada, se convirtió en sedentario, porque se dio cuenta que podía renovar esos granos que utilizaba para satisfacer sus necesidades a través de un trabajo de agricultura. Entonces, las estructuras sociales, las estructuras de cómo el hombre se manejaba dentro de la tierra empezaron a cambiar. Ya no iban de un lado a otro. Ahora se mantenían en un lugar y a cada miembro del grupo social se les repartían tareas. Empezó esto de la reproducción sexual, el conocimiento sexual, y de repente el hombre empezó a evolucionar también mentalmente poco a poco, cuando se dio cuenta que para poder convivir pacíficamente dentro de la sociedad era necesario, para no acabarse en la convivencia dentro de la sociedad, era necesario normar esa convivencia. Así empezaron a existir las normas, el patriarcado, el matriarcado, etcétera, etcétera. Se dan cuenta cómo nosotros nos fuimos adaptando a nuestro entorno y creando las realidades que hoy en día son estructuras y modelos sociales dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces fue así precisamente. Y la antropología filosófica se encarga de estudiar toda esta evolución que tuvo el hombre desde el aspecto filosófico, es decir, visualizando cuál es la esencia del hombre, cuál es el objetivo de la existencia misma del hombre, para qué fines existe el hombre, cuáles son las estructuras sociales y la realidad que ha creado desde que existió, qué podemos esperar de la existencia del hombre, cuáles son las áreas del conocimiento, cómo podemos conseguir conocimiento, cómo podemos seguir mejorando la conducta del individuo dentro de la sociedad, y además buscamos como seres humanos algo a qué aferrarnos, algo que esperar de nuestra existencia futuro, y esa respuesta muchos seres humanos las han encontrado en las religiones que profesan, en las religiones que siguen. Por ejemplo, habrá personas que creen en la reencarnación, habrá personas que creen en un infierno, en un paraíso, habrá personas que creen en que la ciencia es la respuesta de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la antropología filosófica es la parte fundamental para estudiar la esencia y modelo del hombre en el hoy, en el pasado y en el futuro. Bueno, chicos, ahora que hemos estudiado lo anterior, es importante mencionarles que hay ciertos atributos que nos son propios, que nos son exclusivos a nosotros los hombres y que nos hacen diferenciarnos de las otras especies, no solo por nuestras características físicas, sino también por estos atributos que de alguna manera determinan nuestro comportamiento, nuestra forma de ser y el raciocinio que nos separa de los animales, ¿no? Los animales también tienen características físicas distintas entre ellos, pero estos atributos que son propios y exclusivos de nosotros nos separa de los animales y de las demás especies, colocándonos en un lugar privilegiado, digámoslo así, porque estamos dotados de estos atributos que abren y expanden nuestro saber. En primera instancia, uno de los atributos que son exclusivos y propios de nosotros los seres humanos y que nos diferencian de otras especies son la razón, chicos. La razón es un atributo que nos diferencia de todas las demás especies y que nos hace ser humanos, ¿verdad? El raciocinio tiene que ver con este estudio
que hacemos de las situaciones que se nos presentan, de la lógica que le atribuimos a nuestro actuar y a las situaciones que se nos presentan para resolverlas a través de ¿qué? Del raciocinio, de la verdad, de lo idóneo, ¿verdad? De tal manera, chicos, que la razón es lo que nos permite actuar y saber qué está bien y qué está mal. Y obviamente basar nuestro comportamiento decidiendo lo bueno y no lo malo, ¿sale? La razón es lo que nos permite hacer esta distinción entre lo bueno y lo malo, cosa que por ejemplo los animales no tienen. Los animales no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, actúan solamente por instinto, porque no tienen esta capacidad de raciocinio o no son entes racionales. Por ejemplo, un perrito, aunque tenga 15 años, se va a seguir comportando como un bebé, porque no va a entender esta diferencia entre qué le puede hacer bien y qué le puede hacer mal. Va a actuar siempre por instinto. Ejemplo, hace como un mes, mi perrita salió disparada a perseguir a otro perro y el perro la atacó. Mi perrita actuó por instinto. ¿Por qué? Porque son territoriales, ¿no? Entonces ella de alguna manera sintió invadido su espacio. Pero no sabía que esa actuación iba a provocar un daño. ¿Por qué? Porque mi perrita no tiene una distinción, no tiene este raciocinio entre lo bueno y lo malo. Igual que un bebé. Un bebé, como no ha experimentado, como no ha desarrollado cognitivamente todas sus capacidades mentales, un bebé se tira de cualquier lado y no sabe, como no ha experimentado, no sabe que eso le va a doler y que eso le va a provocar un daño. Entonces, los seres humanos, a medida que nos vamos desarrollando, tenemos este raciocinio, ¿no? Entre saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Otro de los atributos esenciales y exclusivos de los seres humanos es la voluntad, chicos. La voluntad, que es la capacidad de decidir con libertad lo que queremos y lo que no queremos. Nosotros tenemos albedrío. Tenemos esta capacidad de decisión entre lo que sí queremos hacer y entre lo que no queremos hacer. Y en virtud de esto, mandamos esta información de lo que sí queremos y de lo que no queremos a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo realiza las actividades en virtud de la información que le mandamos. Por ejemplo, cuando a ustedes alguien les pide que sea su novio y su novia, ustedes tienen la libertad de elegir si quieren o no quieren ser la novia o el novio de la persona que se los está pidiendo. ¿Por qué? Porque tienen voluntad, ¿verdad? Tienen esa distinción básica entre los animales y los humanos. La voluntad permite que nosotros podamos combatir y luchar contra los instintos que tenemos como humanos, ¿no? Tenemos instintos, al igual que los animales, pero la voluntad permite que nosotros podamos luchar contra esos instintos. Por ejemplo, un perrito siente instintos y los sigue, no los controla. Si quiere mover la cola, la mueve porque pues tiene instintos y no los controla. Si quiere orinar en la calle, el perrito orina en la calle porque tiene instintos, y como no tiene esta capacidad de voluntad, no los puede controlar. En cambio, ustedes sí. Si ustedes tienen una necesidad de ir al baño dentro en la calle, si tienen necesidad de hacer cuestiones fisiológicas en la calle, ustedes tienen la voluntad de decidir, no, me voy a aguantar, ¿verdad? Y de controlar su cuerpo para que se aguante y no haga necesidades fisiológicas en la calle. Eso es la voluntad, lo que también es un atributo exclusivo y propio de todos los seres humanos. Otro de los atributos propios y exclusivos de los seres humanos son los sentimientos, chicos. Nosotros como seres humanos también estamos diferenciados de los animales y de todas las demás especies porque tenemos emociones. Podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos alegres, podemos sentirnos enojados, podemos sentirnos desesperados, etcétera, etcétera. De hecho, nuestras emociones
también físicamente las experimentamos a través del llanto, a través de la risa, etcétera, etcétera. Cuando ustedes están tristes, por ejemplo, lloran, ¿no? Se ha discutido mucho si los animales también tienen esta cuestión emocional, si los animales también pueden llorar, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay estudios concluyentes, ¿verdad? No hay estudios concluyentes sobre eso. Por lo tanto, esta parte de los sentimientos se ha definido o se ha estudiado que es exclusiva de los seres humanos. Nosotros somos capaces de sentir empatía, de sentir rechazo, de sentir coraje, de sentir alegría, de sentir tristeza. Por lo tanto, pues al haber tanto cúmulo de emociones en nosotros los seres humanos, pues también podemos, estas emociones se combinan con el raciocinio, con la voluntad que tenemos y crean la personalidad de cada uno, ¿verdad? Otro de los atributos que tenemos como seres humanos, pero que no nos son exclusivos, son los instintos. Como seres humanos, al igual que los animales, derivado que somos seres animales también, ¿no? Nada más que lo que nos diferencia entre esta delgada línea es la razón, la lógica, los sentimientos, la voluntad, pero también nosotros tenemos instintos, ¿no? Tenemos instintos que es necesario satisfacer para poder convivir de manera adecuada dentro de la sociedad. Por ejemplo, el impulso sexual o el instinto sexual es natural en nosotros. Necesitamos o tenemos esta necesidad de satisfacer nuestros impulsos sexuales, ¿verdad? Nosotros sí tenemos sexo por placer, no como los animales que lo tienen por un instinto básico. Nosotros es un instinto, el impulso sexual, pero también está dotado de placer ese desahogo del instinto. También nosotros podemos actuar arrebatadamente en muchas ocasiones cuando no tenemos un control emocional y cuando no tenemos equilibrada esta parte de la razón, de la emoción, de la voluntad. Por ejemplo, si algún día llegamos, los que estamos casados, si algún día llegamos y encontramos a nuestro esposo o esposa con alguien más en la cama y lo vemos, el impulso de inmediato, nuestros impulsos nos dicen, mátalos, a ambos, que se mueran, que nunca vivan. El impulso nos dice de inmediato un actuar, ¿verdad? Sin embargo, en este actuar no medimos las consecuencias, es un impulso. El ser humano tiene la habilidad y tiene la capacidad de medir esas consecuencias, chicos. Cuando nosotros tenemos un impulso, si estamos equilibrados en todas las áreas de nuestra vida, vamos a controlar ese impulso a través de ¿qué? De la voluntad. ¿A través de qué? Del raciocinio para tener un adecuado control de nuestras emociones y frenar el impulso. ¿Por qué? Porque vamos a decir, bueno, si yo mato a estos dos individuos, me van a meter a la cárcel. Y si me meten a la cárcel, pues voy a estar ahí mucho tiempo y no voy a disfrutar mi vida. Y pues si yo me quedo libre, puedo conocer a otra persona, puedo cuidar a mis hijos, puedo ser feliz, etcétera, etcétera. Entonces, al pensar esto, de alguna manera frenamos el impulso. Eso es lo que nos diferencia, chicos, de los animales. Esa es nuestra esencia, ese es nuestro modelo como hombres, como seres humanos. Que sí, que tenemos impulsos al igual que los animales, pero sin embargo, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de frenar esos impulsos. ¿A través de qué? De la razón, de pensar las cosas con lógica, de la voluntad, de frenar esos impulsos con la voluntad que tenemos y finalmente de nuestras emociones, de equilibrar nuestras emociones para frenar cualquier impulso que pueda causar un daño a nuestros semejantes. Hay una teoría, chicos, que se denomina el hombre como ser diferencial de conductas, que prácticamente establece el por qué el hombre se considera la raza superior, porque es así como nos consideramos, chicos. A los animales los vemos razas minoritarias, de tal manera que los controlamos, que los hacemos domésticos para que sean nuestras mascotas, o utilizamos los animales para cumplir ciertos fines, para que nos sirvan para producir, para mantener y incrementar nuestro nivel económico. Utilizamos las plantas, la flora, la fauna a nuestro favor. Es decir, los dominamos. Aunque también son especies vivas, nosotros como seres humanos
nos consideramos la raza suprema y por ende dominamos a los que consideramos la raza minoritaria, ¿verdad? Esta teoría del hombre como un ser diferencial de conductas prácticamente habla de que el hombre en su condición individual pues observa, analiza y de alguna manera concluye que su comportamiento y su conducta es la más lógica, la más correcta, la más aceptable y la más normal. Por lo tanto, mira con desdén, mira con extrañeza la forma en que se conducen las demás especies, las estudia y las domina para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Esa es también una característica del hombre, el poder de dominación que ejerce sobre otras especies que considera son menor a él. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Con esto damos por terminado el tema de la antropología filosófica y el modelo del hombre. Ya platicamos que la antropología filosófica tiene como fin fundamental el estudio del hombre, de la esencia del hombre en todas las cuestiones que puedan estar inherentes a él. Es un estudio holístico del hombre porque estudia sus elementos físicos, emocionales, mentales, sociales. Y además visualiza al hombre como creador de la realidad y transformador de la realidad en la que existe. Por lo tanto, el hombre crea y estructura la sociedad en la que vive, ¿ok? Bueno, chicos, cuídense mucho, espero le hayan entendido el tema. Cualquier duda, pues ya saben que estoy a sus órdenes. La importancia de que ustedes conozcan este tema se me pasaba por si tienen dudas respecto a ello. Ustedes van a ser un agente transformador de la sociedad. Y la sociedad está conformada por hombres, por seres humanos. ¿Cómo van a transformar a estos seres humanos si no los conocen? Es importante conocer a cabalidad todos los aspectos del hombre, reflexionar sobre ellos, reflexionar sobre sus actos y consecuencias de su existir para poder influir y crear planes de intervención correctos en cualquier comunidad y en cualquier área donde ustedes se vayan a desempeñar como trabajadores sociales, chicos. He ahí la importancia del tema que tratamos el día de hoy. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Ya saben que cualquier duda por ahí por el grupo o en el foro que les abro siempre en las unidades de estudio, pues me la pueden externar y yo con mucho gusto se las voy a resolver primero Dios, ¿verdad? Chicos, también les quiero comentar que ahora todos los jueves vamos a estar teniendo videos de retroalimentación, por tanto es muy importante que ustedes externen sus dudas en los foros que les dejo, porque voy a estar haciendo la respuesta de las dudas que tengan y además voy a dar un pequeño repaso de todos los temas que hemos estado viendo durante la semana. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.